Les pido que por favor ubiquen en sus Biblias, por favor, el Salmo 100. El Salmo 100, hermanos, como ustedes pueden notar en su introducción en las Escrituras, notarán que el Salmo 100, en ningún momento el salmista entra con un acto de pedir perdón por algo, sino más bien entra con un corazón agradecido. Noten ustedes, por favor, cómo arranca el Salmo. Cantad alegres a Dios, cantad alegres a Dios. Partiendo del hecho, hermanos, que en el sistema sacrificial habían ofrendas por el pecado, y si habían ofrendas por el pecado, la nación de Israel, el pueblo, tenía que presentarse, obviamente con la ofrenda, pero no iban a estar felices, habían pecado. Se presentan ante el Señor arrepentidos y presentan una ofrenda a Dios. Pero aquí es diferente. Aquí dice cantad alegres. Así arranca el Salmo, cantad alegres. Y esto nos lleva a pensar en algo. Les pido por favor que ubiquen Levítico 7, 11 y 12. Levítico 7, 11 y 12. Habíamos visto en nuestro estudio de Éxodo que había un sacrificio por el pecado, había un sacrificio que el Señor le pedía a la nación de Israel hacer para que el Señor pasara por alto su maldad y los cubriera. Ese era un momento en el que el Señor llamaba así la Pascua, pero había otro tipo de sacrificios. Era distinto al que estábamos estudiando en Éxodo, otro tipo de sacrificios totalmente distinto. Les pido por favor ubicar Levítico 7, 11 y 12. Mi hermano Hugo me ayuda por favor. Levítico 7, 11 y 12. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Gracias, hermano. Noten ustedes, hermanos, que hay otro tipo de sacrificio. ¿Notan ustedes qué tipo de sacrificio es el que leímos en Levítico 7, 11 y 12? Es sacrificio de la paz. De la paz. Primero, el pueblo ya es redimido. El pueblo ya está en paz con Dios. Como el pueblo está en paz con Dios, porque ya ofreció su sacrificio y ya ha sido perdonado y está en paz con Dios, ahora viene otro tipo de sacrificio, el sacrificio de la paz. Y hay que presentar un sacrificio, pero noten ustedes que este sacrificio hacen una ofrenda a Dios, pero no les piden a la nación o al pueblo de que estén tristes o de que estén en la misma actitud que estaban cuando hacían el Yom Kippur, cuando hacían el sacrificio por el perdón de pecados. Aquí es diferente, aquí es el sacrificio de la paz. Y utilizaban para este sacrificio de la paz el Salmo 100. Por eso el Salmo inicia diciendo, cantad alegres a Dios. Esto nos lleva a pensar en algo, mis hermanos, y es exactamente la misma actitud que nosotros venimos a la congregación ahora. Cuando entramos entonces a la iglesia, entramos nosotros con este mandato, cantad alegres, cantad alegres. Y cantamos alegres y entramos así a su templo, no para apaciguar la ira de Dios, no es para eso, porque todos nosotros sabemos que su ira ya ha sido apaciguada por la muerte de Cristo en la cruz. Así que la iglesia entra a adorar a Dios porque la ira de Dios ha sido apaciguada por el sacrificio previo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros venimos a un sacrificio de paz. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Noten ustedes que en el Salmo dice algo bien importante y es esto. Cantad alegres a Dios, pero ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Vayámonos a la época en donde estaba el rey David escribiendo el Salmo. Pensemos en esto. Para el rey David,
era claro, y para todos los judíos era claro, de que había una sola nación escogida entre todas las naciones. Solo una, la nación judía. Solo una, no otra, solo una en medio de todo el mundo, solo una. Y escribe David: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Notan ustedes el contrasentido? ¿Cómo es posible que toda la tierra vaya a cantar alegremente si solamente una nación en esa época podía cantar así? Solo una, la nación de Israel. Esto es, hermanos, porque el Espíritu Santo, iluminando al rey David, está mostrando lo que habrá de suceder en el futuro. Cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Esto nos hace pensar en la promesa que el Señor le hizo a Abraham, de que por él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando eso ocurra, entonces, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí es importante notar y hacer varias aclaraciones. La primera de ellas, noten ustedes que el texto dice: cantad alegres, cantad alegres. La palabra en el original de cantad alegres hace referencia a un grito de júbilo que se hacía en el antiguo pacto. Les pido que por favor me acompañen a Primera de Crónicas 15:16 y pensemos en esto. Si la nación de Israel se presentaba delante del Señor, se presentaba alegre para sus ofrendas de paz, para que canten alegres, no para apaciguar la ira de Dios, sino porque ellos ya son conscientes de que su ira ya ha sido apaciguada. Igual que nosotros, entramos alegres a la iglesia porque sabemos que su ira ya ha sido apaciguada, pero dice: cantad alegres, habitantes de toda la tierra, hablando de una congregación. Así las cosas, hermanos, el Salmo 100 lo que nos está invitando es a que lo hagamos en comunidad. ¿Y dónde es el único lugar donde lo podemos hacer? En la iglesia, los domingos. Así que el Salmo 100 nos invita a que entremos a la iglesia alegres, pensando en algo, pensando que en el antiguo pacto este salmo se utilizaba para el sacrificio de paz porque la ira de Dios ha sido apaciguada. Nosotros, como creyentes, entramos de la misma manera porque la ira de Dios ha sido apaciguada. A diferencia del antiguo pacto, nuestro conocimiento es superior porque su ira ha sido apaciguada para con nosotros para siempre. Ellos, año tras año, tenían que hacer un sacrificio, como lo habíamos visto en Hebreos. Les pido por favor ubicar en sus Biblias. ¿Les había dicho cuál texto? ¿Me apoyan por favor con ese? Mi hermano Gonzalo, se me ayuda por favor con el texto. Primera de Crónicas 15:16, dice así: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Gracias, mi hermano. En la época de los salmos, cuando fue escrito los salmos, ¿en qué época estamos? Estamos en una época de pedagogía, en donde las sombras servían para instruir algo. Las sombras servían para instruir algo y para mostrar algo que vendría en el futuro. Este tipo de adoración, así como nos lo acaba de leer nuestro hermano Gonzalo, donde tenían trompetas, donde tenían címbalos resonantes, en donde tenían estos tipos de instrumentos y lo hacían sonar vivo. Si yo les menciono, hermanos, de que tenemos una gran diferencia entre aquella época y la nuestra, la pregunta para ustedes sería: ¿el rey ya había llegado en aquella época? ¿Ya estaba el rey con ellos en su momento? Más bien, era una sombra para anunciar que vendría un rey. Así que esa era la manera de adorar en ese tiempo y en esa época, porque estaban anunciando que en el futuro vendría un gran rey. En nuestro tiempo, ¿ese gran rey ya llegó? Así es como el Señor entonces cambia la adoración y ahora dice Él que es en espíritu y en verdad. En aquella época también era igual, era en espíritu y en verdad, pero un detalle allí en el antiguo pacto: el conocimiento que tenían del rey no era el mismo que tenemos hoy. Así las cosas, ellos tenían que ser educados de manera pedagógica
con sombras, con señales, y para ello les pido, hermanos, que por favor me ayuden revisando Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas 3, 24 y 25. Mi hermano Giovanni, ¿me ayudas por favor con Gálatas? Por favor. 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gracias, mi hermano. Noten ustedes que quien escribe Gálatas es un judío, es el apóstol. Y el apóstol que menciona sobre el antiguo pacto, que es un ayo, que es alguien que está con él y con ellos durante todos esos años para formarlos, para educarlos, para mostrarles que en el futuro vendría algo, como ya habíamos visto en nuestro estudio en Hebreos, como hemos visto en nuestro estudio en Éxodo. En el futuro vendría algo. Y venida la fe, ya no se necesita el ayo, ya no se necesitan esas sombras, ya no se necesita anunciar a quien ya llegó. Ya se necesita entonces algo diferente. Se necesita la madurez de la adoración y por eso el Señor establece una nueva forma. El Señor lo estableció la primera vez. ¿Vieron ustedes cuando leímos en Crónicas cómo lo estableció el Señor? Lo estableció de esa manera para ese momento. Y el mismo Señor lo cambia porque Él es el que recibe la adoración y lo cambia. Les pido que por favor ubiquemos Juan 4, 23, 24. Y no es que lo cambie, hermanos. La verdad es diferente. Noten ustedes que en el Salmo 100 tenemos dos componentes en el Salmo 100. En el Salmo 100 dice que entren con alegría. En el Salmo 100, versículo 1. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Del Salmo 100. Nos habla de que reconozcamos que Él es Dios. Así que por un lado nos dice que entremos alegres. Y nosotros cuando entramos también alegres. Pero alegres ¿por qué? Según el Salmo 100. Porque reconocemos quién es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios. Y ese es el fundamento que tienen que tener en el Salmo 100. Deben estar alegres por el conocimiento que tienen de Dios. Y nosotros adoramos en espíritu y en verdad por el mismo motivo. En espíritu, estando alegres. ¿Pero por qué motivo? Por la verdad que el Señor nos permite conocer. Les pido que por favor ubiquen o anoten allí, por temas del tiempo, mejor vamos a anotar el soporte que estaría en Juan 4, 23, 24. Sigamos avanzando, hermanos. Así en el Salmo 100 entonces vemos que el Señor nos dice que entremos alegres y que pensemos en el contexto en el que ellos entran alegres, a ofrecer un sacrificio de paz. Y así entra la iglesia, entra alegre a la iglesia y canta alegre, porque la verdad que Dios le ha permitido tener a cada uno de los elegidos, le permite tener un gozo profundo para que cante de esa manera, con alegría. Sigamos avanzando, hermanos. Les pido que por favor ubiquen Efesios 2:12, por favor. Efesios 2:12. Y sigamos avanzando en nuestro Salmo 100. Efesios 2:12. Hermano Richie, ¿me ayudas con Efesios 2:12, por favor? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, mi hermano. Veamos, hermanos, que el texto en el Salmo 100, versículo 1, invita a que canten así, pero toda la tierra. Y en el texto que acabamos de leer, nos dicen que nosotros no éramos pueblo, pero en el Salmo 100, versículo 1, el Espíritu Santo inspira al rey David para que lo escriba y le muestre entonces de esa manera, aunque él no lo comprendía claramente, cómo es posible que adore toda la tierra si solamente la nación de Israel es la elegida. Esto
es por lo que acabamos de leer hace un momento. Nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo por la unión que tenemos con Cristo, mediante la fe, mediante la sola fe que el Señor inspira en cada uno de sus elegidos. Da la fe necesaria para que abracen el Evangelio y ahora entonces hagan parte de ese pueblo al cual el Salmo 100 invita a que adentre dentro de la iglesia y adore a Dios con alegría. Dice el texto bíblico, con alegría. Aquí permítanme hacer, hermanos, un paréntesis. Y es lo siguiente, es aclarar que el Salmo 100, desafortunadamente, y así otros salmos, han sido mal interpretados, y esto es porque si el Salmo 100 dice que entremos con alegría, entonces asociamos la alegría a una banda dentro de la iglesia, a tener batería, a tener de todo dentro de la iglesia, a tener como un concierto dentro de la iglesia, y se confunde con la alegría. Pero el texto nos dice en el Salmo 100, versículo 1, y lo remarca en el versículo 3, que es en espíritu y en verdad. En verdad, por la verdad que el Señor ilumina en el corazón de cada uno, para que cante así, con conocimiento, con intelecto, y no desconectada la razón de nuestros cantos. Adicionalmente, hermanos, cuando el texto en el Salmo 100 nos invita a entrar y cantar alegres, y además muestra un apunte hacia el futuro, donde en el futuro toda la iglesia va a adorar a Dios, está apuntando a una adoración en espíritu y en verdad. En aquella época, como lo habíamos leído, era algo infantil porque ellos estaban aprendiendo. El rey todavía no había llegado. Noten ustedes que Gálatas nos menciona que el antiguo pacto está puesto como un tutor, como un ayo, para ayudarles a entender algo que vendría en el futuro. Y les pide adoren de esa manera, con esas señales, porque vendrá un rey en el futuro. Cuando el rey llega, el mismo rey es el que cambia o le da sentido a la adoración y le da su madurez al Salmo 100, versículo 1. Sigamos avanzando, mis hermanos. Sigamos en el versículo 2. En el versículo 2 se nos menciona de que debemos servir a Jehová con alegría, ante su presencia con regocijo. Pero aquí el tema, hermanos, de servir al Señor con alegría nos deja pensando en varias situaciones. Primera, venimos a la iglesia con alegría pese a que tenemos dificultades en nuestros trabajos. ¿Cómo podemos nivelar esto? Tenemos una situación difícil con nuestros familiares, alguna enfermedad, algún hijo con enfermedades. Y el texto nos pide que entremos con alegría. Vimos recientemente que muchos se generan algunas dudas en el futuro cuando ven ustedes el decreto sobre el salario mínimo, y eso genera incertidumbre, eso genera miedo en el futuro. El texto, a pesar de todas estas noticias, nos dice: servid a Jehová con alegría. A pesar de este tipo de noticias, dice: venid ante su presencia con regocijo. A pesar de este tipo de noticias. Sin embargo, aquí hay algo que concurre al mismo tiempo, y es lo siguiente. Lo primero, el dolor porque tengo un hermano con alguna enfermedad, un hijo con alguna enfermedad, quizás estoy desempleado. Eso es una realidad. El texto no está pidiendo: vengan hermanos a la iglesia y compórtense como si tuviera trabajo, como si así no lo tenga. Eso no está pidiendo el texto. El texto tampoco está pidiendo: venga con regocijo y con alegría y haga de cuenta que su hermano está bien o que su hijo ya tiene salud. Haga de cuenta que eso es así, o sea, como desconéctese de la realidad.
Eso no está pidiendo el texto. Les pido por favor que ubiquemos 2 Corintios 6:10 y podremos descubrir por qué el texto nos pide a los santos elegidos que entremos en esa condición. No porque algo nosotros podamos hacer. No es que nosotros podamos generar ese tipo de gozo. No lo podemos generar. Veamos qué nos dice el texto en 2 Corintios 6, versículo 10. 2 Corintios 6, versículo 10. Mi hermano César, ¿tienes el texto? 2 Corintios 6, versículo 10. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Noten ustedes que el texto nos pone dos cosas al mismo tiempo. Nos dice, como entristecidos, porque sí tenemos situaciones que nos entristecen, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Cuando venimos a la iglesia y le servimos al otro, enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Noten ustedes que son dos cosas al tiempo y la Escritura no nos dice que hagamos de cuenta que nos comportemos como si sí tuviéramos trabajo cuando no lo tenemos, que no tenemos enfermedades cuando sí la tenemos. No pide que nos desconectemos de la realidad. Lo que nos está diciendo el texto es que tenemos dentro de nosotros, los elegidos, la coexistencia del dolor humano y la consolación divina. Y esto es un privilegio único de los santos elegidos. Cuando está usted con alguna enfermedad, cuando muere algún ser querido, en el fondo usted siente algo que no lo puede expresar ni lo puede entender. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo está mal, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento le llena a usted de alegría para que venga a la iglesia. Esto, hermanos, para muchos es locura porque el evangelio es locura. Pero para los santos elegidos, el Señor les ayuda a cada uno de nosotros, colocando entonces Él su apoyo y su ayuda. Y nos lo remarca en el siguiente versículo. Sigamos por favor avanzando en el versículo número 3. Le voy a pedir, mi hermano Hugo, me ayudes por favor, versículo 3 del Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pensemos en lo siguiente, hermanos. Habíamos dicho previamente de que en medio de esa tristeza, de las dificultades, cualquiera que ésta sea, económica, de salud, miedo al futuro, cualquiera que ésta sea, el Señor sobre sus ovejas les recuerda que son sus ovejas. Y si son sus ovejas, entonces es Él carga de cuidarlas, de protegerlas, de darles lo que necesitan. Y si lo que se necesita es el consuelo divino, solamente yo sé que muchos de nosotros han podido experimentar cuando están en medio del dolor profundo, hay algo en el fondo que les da una tranquilidad, les da un consuelo extraño, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente es un regalo de Dios para los santos elegidos. Que coexistan este tipo de sentimientos al mismo tiempo, la tristeza y al mismo tiempo entrar con alegría, solo es posible si Dios opera en el corazón de los elegidos. No hay otra manera, porque en nosotros mismos no hay ningún poder para crear en nosotros mismos ese tipo de gozo. Lo que sí podemos hacer es ser siempre sinceros delante del Señor cuando vengamos a su culto. Señor, estoy triste por esto, me afecta esto, requiero tu consuelo, tu guía, tu dirección, porque soy tu oveja. En el texto, en el versículo 3, se nos menciona esto: somos ovejas de su prado. Noten ustedes que en el texto, me parece interesante que el texto no dice que somos ovejas de su cerca, sino de su prado. Y en el prado es donde tienen el alimento las ovejas. Así las cosas, el Señor comunica a cada uno de sus santos elegidos en medio del dolor, en el medio del valle de sombra de muerte, de que el Señor es su pastor. Y usted puede andar en medio del valle de sombra de muerte sabiendo que es su Señor, es su pastor y se encargará de usted hoy, mañana y siempre.
Les pido que por favor ubiquen, mis hermanos, Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Mientras lo buscan, hermanos, entre nosotros hay muchos hermanos que sufren, que sufrimos. Cualquiera que sea la situación que nos haga sufrir. Lo que podemos hacer por el otro, hermanos, es acercarnos, hablarle, orar por él. Y si oramos por él, debemos de tener presente de que estamos orando a su pastor, al Señor que tiene cuidado de sus ovejas. Y es lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos que sufren. Cuando de alguna manera no tenemos una ayuda tangencial, podemos sí orar por nuestros hermanos, para que el Señor le brinde el consuelo que necesita, para que en medio del valle del dolor, Él recuerde de que el Señor es su pastor. Cuando muere algún ser querido, hermanos, no podemos disfrazar ese dolor, debemos de pasar por ese luto, es una realidad. Cuando se pierde el trabajo y no hay cómo sustentar nuestros hogares, genera un miedo al futuro, genera algo, hermanos, que desestabiliza a cualquier persona. Si no hay una ayuda tangencial, lo que siempre vamos a poder hacer por nuestros hermanos es orar por ellos, que el Señor, que es su pastor, en medio de ese valle de sombra de muerte, le va a poder ayudar, porque su callado le inspira confianza. Les pido, hermanos, Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15. Mi hermano Richie, ¿me ayudas por favor con Hebreos 13, versículo 15? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Vieron ustedes, hermanos, que se nos pide acercarnos al trono de Dios con acción de gracias? Con acción de gracias. Y el Salmo también nos menciona que nos acerquemos a Dios alegres, pero también con acción de gracias. Y con acción de gracias por muchas cosas. Veamos en el Salmo 100, versículo 3, de que el Señor nos dice, en primer lugar, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Así que tenemos algo por qué agradecer. No nos hicimos a nosotros mismos, tienen dos aristas para poderlo ver. El primero de ellos, el texto nos dice claramente y sin ningún tapujo de que el Señor fue quien nos hizo. El mundo se distrae bastante buscando el origen de la vida, pensando entonces que es por selección natural, pensando entonces que es porque se une un átomo con otro átomo y entonces de manera espontánea se van generando las cosas, pensando entonces en la teoría del Big Bang y pensando en algo irracional como que una explosión que genera caos, genera orden, en vez de ir a buscar de que el Señor fue quien nos creó, quien organizó todas las cosas, el que hace que todo lo que no había ahora sí sea, pero prefieren buscar en teorías que son imposibles de sustentar, porque no hay manera de replicarlo, de que de la nada salga algo, porque no puede hacer algo de la nada, y prefieren buscar el origen en otras partes. Pero el texto nos dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Esa es la primera arista. La segunda arista, y es el motivo también por el cual nosotros venimos a la iglesia, y es el siguiente. Cuando el texto nos menciona que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, nos hace pensar en algo. ¿Recuerdan ustedes cuando les decían, tome usted la decisión por Cristo? Es usted el que debe tomar la decisión por Cristo, y entonces usted dice, yo soy cristiano porque yo tomé la decisión, es porque yo me hice, es porque yo hice, es porque yo tomé esa decisión. El texto nos dice que no ha sido nada creado de la nada, Él lo hizo todo. Y por otra parte, sobre los creyentes, Él nos dice que si somos creyentes es porque Él
fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y además de eso, el versículo 3 nos menciona que somos ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Si somos ovejas de su prado, como lo habíamos dicho previamente, Él nos hace, nos coloca en su prado, y si estamos en su prado, nos sustenta y nos cuida. Avancemos, mis hermanos. Vámonos, por favor, para el siguiente versículo. Pero no sin antes finalizar esta parte con Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Te voy a pedir el favor, mi hermano Giovanni, me ayudes por favor con Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, hermano. En la época en la que fue escrito esto, en una época de persecución, en la época en donde prendían a los cristianos y les prendían fuego para iluminar las calles, y recordaban este texto de la paz que sobrepasa todo entendimiento, o cuando llevaban los cristianos al circo romano para que los leones los destrozaran y los gladiadores hicieran lo mismo, y había una paz que sobrepasa todo entendimiento en semejante situación, solamente el Señor es el único que puede obrar ese tipo de paz en los elegidos. Si tenemos alguna enfermedad o alguna pérdida o alguna situación, solo el Señor puede generar este tipo de paz en nuestros corazones, cuando nos recuerda de que somos ovejas de su prado. Durante todo el año pasado, seguramente, si hacemos un listado, hicimos y sufrimos algunas cosas, algunas pérdidas, bastantes cosas. Pero si ustedes recuerdan todo el tiempo hacia atrás y tienen una vista retrospectiva y hacen esta mirada hacia atrás, recordarán y podrán reconocer ustedes mismos cómo el Señor los ha venido llevando hasta este momento donde ustedes están. ¿Han sufrido? ¿Hemos sufrido? Sí, hemos sufrido. Pero el Señor ha estado con nosotros todo este tiempo porque somos ovejas de su prado. Sigamos avanzando, mis hermanos. Vamos a buscar, por favor, el versículo número 4. El versículo número 4. Mi hermano César, ¿me ayudas por favor con el versículo 4 del Salmo 100, por favor? Aquí en este punto, hermanos, noten ustedes que el texto no nos está haciendo ninguna sugerencia a las ovejas, a sus ovejas. No les está sugiriendo, si ustedes quieren, entren. No está sugiriendo esto. Le está diciendo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Les está diciendo, entren, pero ¿a dónde van a entrar? Van a entrar a los atrios con alabanza, con acción de gracias. Y es la manera en la que cuando dice el texto, entrad, de esa manera en plural, le habla entonces a esas ovejas cuando iban a un lugar en el antiguo pacto, que era un solo lugar en Jerusalén, para ir a ese lugar a adorar. A nosotros se nos dice exactamente lo mismo, entrad por sus puertas con acción de gracias, haciendo referencia entonces a que la iglesia, cuando se reúne en comunidad, entonces entra en acción de gracias. Y entra en acción de gracias, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un motivo especial y es que venimos a celebrar el pacto de redención que hace con la iglesia, únicamente con la iglesia. Y no lo hacemos para apaciguar su ira, como lo habíamos ya visto anteriormente. Lo hacemos porque su ira ya ha sido apaciguada. Dice R.C. Sproul al respecto: cuando entramos a ver un rey humano o un presidente, a menudo sentimos miedo.
Pero se nos recuerda o se nos anima a acercarnos a Yahvé con alabanza, simplemente porque Él es bueno. Así vemos, hermanos, entonces, cómo debemos de tener la conciencia de que cuando venimos a la iglesia, venimos a acercarnos ante alguien más grande que un presidente. Si venimos y nos acercamos ante un presidente, lo que hacemos nosotros es, con todo el respeto y con toda la solemnidad, nos acercamos. Pues cuánto más, entonces, cuando venimos a acercarnos ante el Rey del universo. Y ese mismo Rey es el que nos dice, entren. ¿Recuerdan ustedes en el antiguo pacto que el Rey nadie podía ir a verlo a menos de que Él dijera que lo pudieran ver? ¿Recuerdan ustedes la historia con Esther? Y el susto que se llevó Esther de que era posible y probable que pudiera morir porque nadie la mandó llamar. Y si el Rey concedía, podía ya entrar. Aquí el Rey del universo nos dice a cada uno de nosotros, entren. Es lo que nos está diciendo, entren. Ahora en nuestro culto principal vamos entonces a entrar con cantos, cantando alegremente, en espíritu y en verdad, sabiendo de que Dios ha puesto en nuestros corazones la verdad para que conforme a esa verdad podamos cantar. Y lo que hacemos nosotros cuando cantamos la verdad, notarán ustedes que nuestro himnario es rico en teología, rico en muchas verdades bíblicas, para que cantemos de esa manera y también nosotros aprendamos y cantemos con alegría. Cuando ustedes, mis hermanos, cantan el himno 300, el himno 45 o cualquiera de los himnos, no lo hacen ustedes sabiendo la intencionalidad del himno y lo que ese himno está diciendo acerca de Dios, no genera dentro de usted profunda alegría. La genera, y la genera porque Dios opera en el corazón de cada uno de ustedes. Por último, hermanos, vámonos al último versículo, al versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto, hermanos, en este nuevo año que inicia, nos llena de alegría el poder recordar este tipo de situaciones porque iniciamos un nuevo año en donde seguramente en este mundo caído vamos a tener que lidiar con muchas situaciones. Es fácil, mis hermanos, cuando adoramos y agradecemos a Dios, cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, ahí es la cosa más sencilla. Pero cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones en nuestros hogares, alabar a Dios es algo difícil por la situación, pero hemos aprendido, hermanos, que las dos cosas conviven, la realidad en la que estamos y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que le recuerda a cada uno de ustedes de que somos ovejas de su prado, y si estamos viviendo lo que sea que estemos viviendo, el Señor se encargará de cada uno de nosotros porque somos ovejas de su prado. Noten ustedes que el texto también dice el motivo por el cual tenemos que adorar a Dios, y es porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando está cualquier persona en las últimas, que el médico ya lo desahucia, usted lo primero que hace es poner las cosas en orden, pero tiene un temor. ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de mis hijos? Yo no voy a estar para poderlos cuidar. ¿Cómo los voy a proteger? Yo ya no voy a estar. Pero el texto dice lo siguiente: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que esta verdad, como lo hemos podido todos ver, va a trascender por todas las generaciones. Así las cosas, mis hermanos. Cuando usted hace el altar familiar, comparte con su esposa o comparte con su esposa y con sus hijos en el altar familiar, recordarán entonces muchas historias que trascienden por todas las generaciones. Permítanme darles a ustedes un ejemplo. Si ustedes leen, por ejemplo, para sus hijos lo que ocurrió con José cuando fue esclavo, esa historia ha permanecido por todas las generaciones. Y usted puede decirle o enseñarle a sus hijos respecto a la historia de José, de cómo el Señor le permitió estar en semejante situación, pero es el Señor y Él es su oveja, Él es el pastor y Él es su oveja. Lo cuidó,
lo cuidó, aún en medio de semejante situación. Usted se va de este mundo, pero la verdad continúa en el corazón y en el alma de sus hijos. El Señor se encarga de cuidarnos a cada uno de nosotros, y esta verdad que está en las Escrituras trascenderá por todas las generaciones. Por lo mismo, hermanos, es importante el altar familiar, es importante el venir a la iglesia, el poder atesorar el sermón, la escuela dominical, el culto vespertino, atesorarlo en el corazón y exponer a nuestros hijos y exponernos a todos estos medios de gracia, porque el Señor es el Señor de nuestros hijos, a los que Él haya en su divina bendición y decisión elegir, como nos lo dice en nuestra confesión bautista. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a dejar entonces el Salmo 100, versículo 1, para que ahora que inicia nuestro sermón principal, entremos con cantos alegremente. Oremos, hermanos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, todas tus bondades en favor nuestro. Hay mucho, Señor, por agradecerte a ti, empezando, Señor, por tu infinita misericordia, al vernos con amor, al concedernos la bendición de que la obra de Cristo sea aplicada a nuestras almas. Y ahora, tú, Señor, nos revelas y nos recuerdas de que eres nuestro pastor y estás a nuestro cuidado. Permítenos, Señor, recordar esta verdad siempre. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, sepamos, Señor, de que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Ciertamente, Señor, tú dices que somos ovejas de tu prado. Permítenos recordar esta verdad siempre y descansar, sea cual sea la noticia que llegue a nuestra alma, descansar, Señor, con tu consolación divina que solamente es posible para aquellos a quienes tú, Señor, en tu infinita bondad, quieras dar a tus santos elegidos, a las ovejas de tu prado. Gracias te damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.